a Felipe. Bueno, Felipe, Dios te bendiga. No te olvides que el tema de la justificación, Felipe, ahora no sé si quiere Sí, después sí. Héctor hablar del tema de ley, Shabbat, eso es ¿Aló? otra cosa. Sí. Adelante, adelante. Sí, sí. El sábado lo podemos topar en otro momento. No sé si es que nuestro estimado vaya a hacer un estudio sobre eso. Yo sé que ustedes piensan de que lo justifican que el Cristo es su Shabbat, y por eso fue mi pregunta, pero dejémoslo ahí a un lado, porque no nos topemos en eso. Es otra cosa diferente. Es más, tiene más estudio eso. Y respecto a la justificación, sí tenía algunas preguntas también. Eh, res- Respecto a lo que dice Santiago, entonces, mucho de lo que ustedes han expuesto el día de hoy, Santiago un poquito como que parece que opinara un poquito diferente de lo que han comentado. Y es obvio que muchos de los reformadores no les gustaba Santiago, que Santiago habla claramente, por ejemplo, en 2:24, dice, no somos solo justificados por las obras, somos justificados por las obras y no solo por la fe. Entonces, ese, por ejemplo, es un versículo que los católicos apostólicos romanos se lo toman. Y yo no estoy, les entiendo a ellos, pero no estoy como ellos piensan, porque ellos tienen sus liturgias y tienen sus obras por hacer, pero esas no son las obras que el Señor ha mandado a hacer, sino las que fueron ordenadas desde el principio de la creación, obras de misericordia, obras de amor, obras de arrepentimiento, esas obras es la que se refiere también a Santiago. Entonces, yo lo que veo es que hay dos tipos realmente de justificación, inclusive en Romanos nos dice que allí está la justificación, la imputada. Entonces, nosotros, dice que Abraham fue justificado siendo incircunciso, y igualmente nosotros somos justificados pues siendo incircuncisos. Entonces, esa es la justificación imputada y no tenemos que hacer nada. Yo lo veo así. Y muchas veces he dicho esto. Yo inclusive, digamos, teóricamente, hipotéticamente, imaginariamente, decir que yo puedo cumplir y he cumplido todas las leyes, decir, si es que yo he podido cumplir con todas las leyes, con todas, que no fallé ninguna, ni así me serviría, porque lo que viene a hacer el Señor es a crear un puente, esa es la justificación imputada, y esa justificación imputada la veo que es para todos en general, para todos los que creen, por supuesto. Hay otros que no creen y pues serán en otro grupo, estarán en otros grupos. Otros creen que creen, pero no lo demuestran. Ese es el problema. Y el otro tipo de justificación que usted le llama salvación, que yo le veo, es así, le llaman la justificación impartida, si vamos a términos teológicos. No me gustan mucho términos teológicos, más me gusta más lo que está en la Biblia, dice santificados, porque sin santificación nadie verá al Señor. Y esa sí es progresiva. Porque ahí mismo dice, también dice que Abraham fue justificado también por sus obras, también por su fe. Pero la justificación que tuvo Abraham fue la fe, en ese caso, en el Mesías que iba a venir. Para nosotros ya vino. Por ejemplo, yo tengo dos tipos de fe, también lo veo así. La fe en Jesús, lo que Él hizo. Si Él no hace eso, no hago nada, no me sirve nada lo que hago. La fe en Jesús. Y también debo tener la fe de Jesús, porque nos dio ejemplo, a seguir y obedecer. Entonces, eso es lo que yo veo. Entonces, usted le está tomando solamente un solo tema, que es la justificación, y estoy totalmente de acuerdo. Y todo el mundo, la mayoría sabemos que hay una justificación que el Señor hizo en la cruz. Sin esa no nos vale nada para nosotros. Pero además de eso, no es solamente eso. O sea, salvación no solamente es justificación. La pregunta para usted sería, mi estimado, defina entonces qué es salvación de acuerdo a lo que usted ha comentado hasta ahora en esta presentación. La justificación es por la fe. No es no tiene que ver nada con. ¿Usted vio el programa completo o usted entró tarde? Casi la mayoría. Tengo anotado muchos versículos de lo que usted dijo, y por eso le digo que hay dos tipos Porque de fe. sí, porque desde el La fe principio en creo que Jesús y la fe hablamos de de eso. Jesús. Pero bueno, la justificación es solamente por la fe. Somos justificados por la fe. No se trabaja con los pecados en esa etapa inicial. En esa etapa inicial, Dios pasa por alto tus pecados. No es que Dios trabaje con eso. Dios pasa por alto.
tus pecados. Aunque tengas pecados, Dios te justifica porque crees en Cristo. Aunque sigas siendo un transgresor y sigas teniendo esos pecados. Los pecados la justificación no viene porque tú seas santo. Dios te justifica siendo tú un impío, un pecador, siendo una persona no regenerada. Los calvinistas dicen que sí, que tú eres regenerado primero, pero bíblicamente no es así. Lo primero que ocurre es la justificación. Tiene que ser justo que Dios trabaje contigo. Sin justificación no es justo que Dios ni te perdone, ni te haga caso. Te puedes arrepentir, llorar, patalear. ¿Tú sabes cuánto se arrepintió Adán por haber pecado? Toda su vida, me imagino que maldijo el día que le hizo caso a Eva. Yo te lo aseguro que se arrepintió. Pero eso no lo volvió ser una persona justificada. ¿Por qué? Porque la justificación viene por la fe. Por eso Dios le ofreció esa esperanza. Adán sí fue justificado, pero no fue regenerado. Y fue justificado no porque se arrepintió, y es verdad que se arrepintió, pero en realidad ese arrepentimiento venía más bien porque él tenía fe de que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador. Dios iba a proveer un Salvador. Por eso empiezan a sacrificar. El sacrificio es un testimonio de la fe que ellos tenían de que un inocente iba a llevar el pecado. Por eso es que ellos sacrificaban. Es un acto de fe. Y ese acto de fe fue lo que justificó a los antiguos. Ese acto de fe fue el que justificó a Abraham. Ese acto de fe fue el que justificó a todos esos hombres que no fueron regenerados. Ahora bien, en el nuevo pacto, nosotros somos justificados por la fe y entramos para que sea legal todo lo demás, todo el procedimiento que sigue. ¿Cuáles son los procedimientos que siguen? La regeneración. En la regeneración es cuando Dios trabaja con el pecado. Dios no solamente te limpia de todo el pecado y quita el pecado de tu vida, Dios te perdona de todos los pecados que tú has cometido y te hace renacer, te regenera, quita el corazón de carne, te vuelve una buena persona. Tú eras una persona mala por naturaleza. Cuando tú eres regenerado, porque eres justificado, ya es justo que Dios trabaje contigo. En ese momento es que Dios brega con tu pecado y te perdona de todos tus pecados, te limpia del pecado. Y en ese momento es que Dios te da una nueva naturaleza divina que te da el recurso y el poder espiritual para tu poder hacer y agradar a Dios. Porque antes no podías hacerlo. La ley antigua del Antiguo Testamento te dice qué hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Te dice, tú tienes que guardar esta ley, pero no te da poder, tú no puedes hacerlo. Por eso tienes que recurrir a los animalitos, que es una sombra de Cristo. La ley en realidad te empuja, ¿verdad? Y te lleva a Cristo. Sí, le voy a hacer la misma pregunta porque no me está respondiendo. No, pero es que no he terminado la respuesta. De acuerdo a salvación, de acuerdo pero es que déjame terminar, porque estoy empezando a darte la respuesta. Salvación, pero no es un... Sí, ahí está el hermano Omar también para preguntar. Perdóneme, pastor, no estoy oyendo lo que dice Felipe. Quiero escucharlo. Dígame. Yo entiendo que usted es la persona principal aquí y sí. Adelante, lo único que quería es confirmarle, o sea, mi pregunta fue, de acuerdo a lo que usted comentó de la justificación, entonces esa justificación para usted ya es salvación. Por eso te digo, quiero decirte, la justificación inmediatamente da paso a esa regeneración donde tú naces de nuevo. Por supuesto, ya la salvación está. Todo el que cree en Cristo arrepentido tiene la salvación. Ahora bien, sabemos que hay unos procesos. Si tú no mueres en ese momento, sabemos que hay unos procesos porque tú vas a volver a pecar. ¿Me entiendes? Pero al tú ser regenerado y tú cambiar de naturaleza, aún así, el mal no está totalmente erradicado de tu vida, sino que tú entras en un proceso de santificación donde obviamente vas a cometer pecados. No vas a practicar el pecado como un estilo de vida,
pero sí vas a cometer pecados. ¿Cómo se trabaja con esos pecados? En el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación, cuando tú pecas, el Espíritu Santo que está en ti, porque ya tú eres un ser regenerado, te ha dado una actitud de arrepentimiento. Tú vas a correr donde el Señor, te vas a arrepentir, vas a pedir perdón y el Señor te va a lavar con su sangre, y eso es algo constante. Mientras tú vas aprendiendo y desarrollando esa musculatura espiritual a través de la madurez espiritual, porque nadie nace corriendo. Todo el mundo tiene que empezar gateando. Y tú vas a ir aprendiendo unas estrategias espirituales para llegar a la perfección. No vas a llegar te vas a morir y no vas a llegar a ser perfecto, pero vas en proceso. Y en ese proceso tú estás justificado. Tú no pierdes la justificación cada vez que pecas. Tú estás justificado. Porque cuando tú pecas, en realidad lo que está ocurriendo es un fenómeno que es parte del proceso de perfección que tú estás, que obviamente el pecado es parte de eso, pero tú no eres justificado. Tú ya eres justificado, y por eso puedes ir y recurrir y tener ese beneficio de ser perdonado cuando pecas, porque el Espíritu Santo te está llevando de la mano hacia la perfección. Y en ese proceso es un proceso donde hay muchos elementos. Está el elemento de la contrición, está el elemento del arrepentimiento, está el elemento del pecado que cometes a diario, está el elemento de que tienes que ir donde el Señor, acudir a Él para que te lave con su sangre. Todo eso es un proceso donde tú estás. Pero tú te vas a morir en medio de ese proceso. Seguramente no te van a salir alas y vas a salir volando antes de que te mueras. Vas a morir así, pero eres justificado por la fe. Por eso Dios establece esa manera. Porque si no, entonces tú tuvieras, pequé, me quitaron la justificación. Pedí perdón, vuelvo a ser justificado. Pequé, me quitaron va a ser un relajo. Esto no es ninguna justificación entonces. Es un chiste de mal gusto la salvación. ¿Quién puede ser salvo así? Además, si a ti te quitan la justificación porque pecaste, ¿cómo sin ser justificado vas a pedir perdón? Ya no tienes derecho a tener perdón, porque para tú tener perdón tenías que ser una persona justificada por la fe primero. Y si tú no tienes ese elemento, si tú no tienes, lo primero que te pide Dios cuando tú pecas y vas donde Él para que te perdone, es dónde está tu certificado de justificado. No lo tengo porque pequé. Pues mira, no. Ve, resuelve tu problema y búscate el certificado de justificado, porque si no tienes ese certificado, tú no tienes derecho a recibir perdón de pecados. Por más que grites, por más que te arrepientas, tú no tienes derecho. Para tú tener derecho, tienes que haber puesto tu fe en Cristo, que fue el que pagó por ese pecado. Si tú no tienes fe en Cristo, que pagó por ese pecado, no vengas donde mí. Y ese es el problema, que esta gente que creen que tú eres desjustificado cada vez que pecas, y entonces ¿cómo vas a pedir perdón si no tienes la justificación? Tienes que ser justificado primero. Por eso es que Dios lo hizo así, porque si no sería un chiste de mal gusto. ¿Quién no peca? Todos pecamos. Aún el más santo peca. Sí, es una conversación nada más, o sea, no puedo debatirle nada. Pero bueno, bueno, vamos a darle, hay otra persona, pero sí, vamos a tener este viernes, vamos a tener, el próximo viernes vamos a darle parte entonces al hermano. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Omar. Omar, yo lo conozco, pero se me había olvidado su nombre. Sí, en relación a la justificación, realmente me gustó mucho la exposición, porque realmente ese es el detalle, la justificación que es por fe en Jesucristo. Por eso llegamos nuevamente, y por eso se dice que el nuevo pacto es mejor, porque no tenemos ni que circuncidarnos, ni que andar haciendo las obras de la ley, porque entramos directo con la fe en Jesucristo. Y eso es algo que no se puede entender ni aún en los mismos cristianos. Porque yo he platicado y he visto muchos, y yo que soy de otra fe, que soy israelita, nos dicen a nosotros, regresa a Cristo. Pues si ya estoy en Cristo, ya fui justificado por Jesucristo. ¿Cómo es que me hablas que regrese a Cristo si yo ya fui? En la fe en Jesucristo soy justificado y aceptado nuevamente con el Padre por la justificación y la creencia en Jesucristo. Por ejemplo, Anthony, el griego, se la vive diciendo, regresa a Cristo, Cristo es mejor.
pues si no estoy fuera de Cristo, estoy en Cristo, nomás que yo no sé si no entiende, no escucha o no sé qué le pasa. Siempre sale con la misma canción. Y ahí está ahorita, ¿verdad? Entonces, pero la otra cosa en la que no estoy de acuerdo es cuando menciona, y lo voy a leer, Gálatas 2:16. Por eso hice las preguntas. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y para mí aquí la ley de la que está hablando es la ley de Moisés, porque cuando una persona le hablas de lo mal que ha hecho, siempre lo vas a comparar con lo que ya está escrito. Y en ese contexto y en ese tiempo solamente existía la ley de Moisés, pero me gusta mucho Gálatas y Romanos porque son libros que van de la mano, y a mí, Pablo es una persona para mí que me deleito en sus enseñanzas, y yo miro que muchos no entienden a Pablo. Y les voy a decir por qué las obras de la ley que marca ahí es la ley de Moisés, y lo dice en Romanos 9, 31 y 32, y lo voy a leer. Si alguien está en desacuerdo, está bien, nomás estoy poniendo mi punto de vista y por qué con la escritura defiendo lo que creo, y esa es mi fe. Dice Romanos 9:31, mas Israel, pongan atención a lo que les voy a decir, dice, está hablando de Israel. Israel no conoce la ley de Cristo. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, Pablo está enseñando que los judíos, ahorita mencionaron a los católicos que creen que las obras, pero siempre se les olvida a los judíos. Siempre tienen, y los voy a acusar de esto para que me entiendan, siempre tienen esa diferencia en las personas. Eso se llama hacer acepción de personas. Y en la escritura y en la Torá, eso es contra la Torá, es pecado. Debemos poner a las mismas personas en el mismo nivel. Si los judíos no aceptan la fe en Jesucristo, no pueden ser justificados. Y realmente la escritura que está ahí en ese tiempo se escribió por los judíos, pero ustedes nunca mencionan a los judíos. Ahorita mencionaron a los católicos varias veces. No digo que estén mal, está bien los católicos porque se van por obras, pero los principales que Pablo mencionó eran los judíos. ¿Por qué no pueden ser justificados? No pueden entrar en segundo pacto porque no creen en el sacrificio de Jesucristo. Ahí la dejo. No, usted tiene toda la razón. Lo que yo estaba clarificando es que en el caso de los judíos es como usted dice, porque la ley de los judíos consiste en la ley dada por Moisés, y eso es lo que estaba explicando. No obstante, en Romanos capítulo 2, verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿De qué ley está hablando? No puede ser la ley de Moisés porque ellos no guardan la ley de Moisés ni la conocen. Está hablando la ley escrita en los corazones de ellos, que es la que les va a dar o les va a justificar o les va a condenar de acuerdo a sus conciencias. Y sus pensamientos, dice la palabra ahí, dice Pablo, que los pensamientos les acusan o los defienden, porque ellos viven bajo una ley que es una ley moral, pero no es la ley dada por Moisés, porque la ley dada es epistemológica, no es ontológica. O sea, la ley ontológica de Dios es una ley que existe fuera de que nadie te la dé. Es una ley natural que existe en los seres humanos. La ley epistemológica es una ley que es dictada por alguien o es enseñada por alguien. Y en este caso, Moisés trajo una ley epistemológica al pueblo de Israel y lo atrapa en una ley tan rigurosa que los obliga a ser detractores de la ley. ¿Por qué? Porque él necesitaba que todos fueran condenados para poder tener misericordia de todos. Y Dios en su sabiduría dijo, yo voy a coger este pueblo y le voy a dar una ley tan rigurosa que nadie pueda cumplir, de tal manera que nadie tenga excusa de querer ser justificado por la ley. Y entonces, usted tiene toda la razón, el pueblo de Israel, cuando estamos hablando de Israel,
se refiere, la ley del pueblo de Israel es la ley de Moisés, pero no así con los gentiles. Los gentiles tienen su ley, que no es la de Moisés, pero sigue siendo una ley que tampoco los puede justificar en realidad, porque el único que justifica es la fe en Jesús. Pero sí, estamos de acuerdo en eso. Tengo cosas que decir en contra de lo que mencionaste, bíblicas, claro. Sí. Primero, dos puntos. Primero, la ley está escrita en los que llaman gentiles, porque son los que estuvieron fuera. Y la ley solamente se escribió en los corazones de los israelitas. Y para esto voy a probarlo con Deuteronomio 30, versículo 14. Entonces, y el otro punto es que los gentiles siempre dicen, bueno, y para muestra falta, nomás es por decir este canal donde siempre se están diciendo que la ley no existe, que no tienen que cumplir la ley, y ahorita les voy a probar algo para que vean que no está ¿Usted hablando. estuvo desde el principio del programa o usted entró tarde? El principio del programa. ¿Desde el principio? Sí. Ah, ok, está bien. Sí. En Deuteronomio 30, 14 dice, voy a agarrar el 13 para empezar. Deuteronomio 30, 13 dice, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Está hablando de la ley, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí está diciendo Moisés que Dios puso la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Entonces, en Romanos 2. Perdóname, pero no vayamos al otro texto. ¿Puedo hablarte sobre ese texto? Porque sí, estás leyendo un texto que es innegable. Sí. Lo que pasa es que ese aspecto que estás hablando es un aspecto universal. No está excluyendo. Perdóname. Lo dice en el primer versículo. Perdóname, pero déjame explicarte. Okay. Ese aspecto de esa ley escrita en el corazón no es solamente el judío. Todo el mundo tiene esa ley escrita en su corazón. Lo que pasa es que en la ley de Moisés añade a esa ley escrita en el corazón unos preceptos que no están en la conciencia de los hombres. Por ejemplo, tú le puedes convencer no le tienes que hablar mucho, a un salvaje a decirle que es malo quitarle la mujer a tu prójimo, porque ellos saben eso. Pero no le vayas a decir qué preceptos tiene que hacer para sacrificar un animal y cuál observancia tiene que hacer, porque nada te va a saber de eso, porque eso fue una ley añadida y dictada por Moisés, diferente a la ley que Dios escribe en el corazón de los hombres. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La ley del judío, además de tener una ley natural por ser humano, claro que la tiene, y que Dios escribió la ley en su boca y está en su boca y en su corazón, por supuesto que la tiene. No es la única ley del judío. El judío, además de eso, tiene otras leyes que no tienen los salvajes de África. ¿Por qué? Porque no, son leyes ceremoniales y específicas que ni por la mente le pasó a esa gente. Entonces, estamos hablando de que la ley del judío es una ley mucho más amplia que la ley de las demás naciones gentiles. Porque la primera imprecisión es ley del judío. No existe ley de judío. ¿Perdón? Es la primera imprecisión. No existe ley de judío, es de israelitas. Ley de los israelitas. Está bien, sí, de israelitas. Vamos a ponerlo. La ley de Moisés, la ley que Moisés dictó. Esa ley es mucho más amplia que la ley que tienen los africanos y que tengo yo y que tienen los puertorriqueños, porque no somos israelitas, no recibimos, no fuimos estudiosos de la Torá. El israelita es un pueblo especial escogido donde Dios le dio una ley bien vasta y bien definida y bien difícil de cumplir. No es igual que la ley que tenemos los hombres en forma natural. Yo creo que nos estamos desviando del tema. Yo puedo entrar en ese tema también. No sé si es que quieren seguir con la ley. No, solo quería responderle la pregunta al hermano porque es el único que está. No hay yo nadie le puedo comentar. Yo, por ejemplo, yo lo veo de otra manera. Esa ley natural que dice que están en los gentiles es esa ley de misericordia, de amor, de esperanza. Claro, sí, eso está hablando, pero no está hablando de la ley que le dio a Israel. Por ejemplo, no, yo no he dicho eso. También, por ejemplo, usted dice que los de los africanos, en muchos de los africanos, inclusive en los aztecas y en otras culturas, era normal tener muchas mujeres. No me estoy especificando. Y entonces el Señor dice, no, es así, ser adulterio es prohibido. Hay testimonios
que indígenas, jefes indígenas han tenido varias mujeres y cuando han conocido al Señor han tenido que cambiar. Claro que No, no, pero perdóname, adulterio no es tener varias mujeres. Adulterio es quitarle la mujer que le pertenece a otro. Y los indígenas no hacen eso. ¿usted está de acuerdo con él? Un cacique puede tener 5 mujeres, pero no le va a quitar la mujer que le pertenece a otro. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Adán le dio 3 mujeres. Pero todos los patriarcas tuvieron muchas mujeres, varón, y no eran adúlteros. Bueno, vamos por otro lado. No le gusta el adulterio, vamos con la muerte. Igualmente, en otras culturas también para ellos matar a niños era muy normal. Y hacían sacrificios, inclusive en los aztecas. Entonces no me puede decir usted que es una ley natural. No. Pero, Dios dio esa ley y por eso dice, mira, cuando vean los otros pueblos van a decir, oh, qué pueblo más inteligente, qué leyes más extraordinarias. Cuando ellos hacen eso, ellos sabían que estaban haciendo lo malo. A lo que me voy es que la ley... Ellos no creían que era bueno lo que hacían, porque ellos incluso, perdóname, déjame terminar, ellos tenían profetas, y te lo puedo probar porque tengo libros. Ellos tenían profetas que los acusaban de hacer esas cosas y los condenaban por estar sacrificando humanos. Ellos tenían profetas que se los decían. ¿A los aztecas? Sí, ellos tenían profetas. Hay un libro que se llama El profeta del Dios verdadero, que es un libro muy conocido y antiguo, que era de profetas que habían, que incluso Dios hasta les reveló a ellos que iban a venir los españoles con la señal de la cruz y que los iban a matar. Por ejemplo, los profetas de Moloch. Entonces ellos decían, para usted, todos ellos se desviaron de sus conciencias. Todos ellos estaban violando. Bien, yo le respeto lo que dice, pero yo estoy de acuerdo en esa parte con Omar. A Israel todos ellos violaron la conciencia que Dios puso en sus corazones. Sabían que estaban haciendo lo malo. Si no hubiesen sabido, no hubiesen podido ser condenados. Mire, en este ejemplo de Alemania, con todo lo que hicieron, con todo el holocausto, ellos sabían que estaban haciendo mal. Sí, sabían, claro que lo sabían. Sin embargo, lo hicieron. Pues, pero lo que yo me voy es de que la ley... No estaban pensando, ay, qué bueno, matar a los judíos, qué bueno. Ellos ninguno sabía eso. Si me escucha, porque no solamente estamos en conversaciones, estamos en conversación. La ley escrita en los corazones se refiere a los 10 mandamientos y por eso el nuevo pacto de Jeremías dice, no solamente es el nuevo pacto, que pondré mi ley en sus corazones. Hacer acepción de personas no está en los 10 mandamientos y es malo. Y muchas razas no creen sin tener 10 mandamientos. ¿Usted cree que los 10 mandamientos son solo para Israel? No, pero en la ley natural no tienen que conocer los 10 mandamientos. Pero no me pise. No, perdóneme. Yo soy muy respetuoso, pero usted me pisa. Déjeme terminar lo que estoy diciendo, porque si no me escucha, no podemos hablar. Está bien. Las personas que guardan la ley natural no tienen que conocer los 10 mandamientos para guardarla, porque es una ley natural que Dios pone en el corazón, que puede ser similar a los 10 mandamientos, pero no fue porque alguien le dictó los 10 mandamientos, fue porque los recibieron de forma natural. No tienen que haber leído una Biblia. Y eso es lo que me refiero. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si estamos entrando en otros temas y también podemos discutir de otros temas después. Pero yo estoy cansado y quiero ya retirar. No sé si es que quiera seguir conversando sobre el tema que estaba hablando. Por ejemplo, en Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley nadie será justificado. Exacto. Si usted revisa todo lo que es siempre de este tipo de justificación, que es la justificación impartida, Romanos 4:11 dice así, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia por la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fueran padres de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin que la justicia también de ellos les fuera imputada. Entonces, esta es la justificación imputada y es en Cristo. Pero hay otra cosa que es la fe en Cristo, es lo que hizo el Cristo en la cruz, pero otra cosa es la fe de Cristo, que es lo que Él también hizo y se fue a la cruz por amor a nosotros. Esa fe también nos demanda a nosotros el Señor.
Y ese es el otro tipo de justificación que habla No, Santiago. no. Eso no es otro tipo de justificación. Hay un solo tipo de justificación y es por la fe. Santiago no nos dice que hay otro tipo de justificación. No. ¿Le puedo leer Santiago aquí? te dice, déjame hablar ahora, no me pise. Santiago lo que explica es que la fe, esa fe única que justifica, tiene que ser una fe viva, no una fe muerta. La fe viva es la que hace obra en sí misma. Porque la fe, en hebreo, el término es fidelidad. Implica ser fiel, implica ser obediente. Esa es la fe que viva, que obra. No es una fe de que yo creo, pero no se sabe ni en lo que creo, o yo creo que Jesús es Dios, pero ahí quedó. No, esa fe no justifica. La fe que justifica es la fe viva, y la fe viva es la que obra. Eso es lo que está enseñando Santiago. Una fe muerta, perdóname, déjame terminar. Una fe muerta no puede ser vivificada echándole obras. Se va a quedar igual de muerta porque el problema no es las obras, el problema está en la naturaleza de esa fe. Es una fe que es defectuosa en sí misma y no la vas a poder revivir por millones de obras que le pongas. No puedes revivir esa fe. La fe tiene que ser una fe viva que obra. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Que Sí, la fe pero viva, dice, verdadera, es la que obra. La fe que tú lo dices de la boca para afuera, de que tienes fe, pero no obra, es una fe falsa en realidad. la fe Eso sin es lo que obras está es diciendo muerto, como el Santiago. espíritu sin cuerpo es muerto. En Exacto. Santiago 2:24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pues Pero aquí sí hay dos tipos de justificación. Aquí no. por las Esas obras, obras que, impartida, ¿cuál fue? la otra justificación imputada. Eso ¿Cuál yo no fue me la estoy obra? inventando. Hay teólogos que enseñan esto. Yo no me estoy inventando esto. No, yo no te estoy diciendo que tú te lo estás inventando porque los católicos han dicho eso por siglos. Así Y no que los tú no te lo católicos estás nomás. inventando. Yo le puedo presentar también a eruditos que ustedes dicen. Puedes presentarme también son- cualquier erudito, ninguno de ellos pudiera decirme con propiedad y conocimiento que Santiago está hablando de obras que no tienen que ver con las obras de la fe o que sean aparte de una fe viva. Ya le pongo un link. Ninguno Ya te le va a pongo un decir, link. ninguno te puede decir, y si te dice eso está mintiendo. Porque las Bueno, obras que habla pero sí lo no me hace ahí. pise, pero varón, respeta. No me pises, déjame yo hablar y entonces tú hablas, yo te doy todo el tiempo. Las obras de la fe las obras que habla Santiago son las obras que produce una fe viva. No es unas obras aparte de una fe que está muerta tratando de revivirla echándole obra. No se trata de eso. Se trata de la fe. La fe tiene que ser una fe viva, no una fe muerta. Eso es lo que dice Santiago. Y esas obras que justifican no son obras que tú te las inventas, son obras que vienen producto de esa fe. Si no vienen producto de esa fe, no sirven de nada. Porque la fe viva es la que justifica. Y la fe viva obra, por supuesto. Eso es lo que está diciendo Santiago. No está hablando de echarle obras a una fe muerta para revivirla. Bueno, yo le dejo allí. Respeto su forma de pensar, no comparto, está bien. Claro, pero vea la Biblia y ya. Y la Biblia Ya dice acabo que de por la leerle. fe, Mire, justificado por la fe. No puedes decir Ningún que son problema, yo- obras, no es puedes su forma decir de que son pensar, obras está aparte, bien, está bien. pero espérate, perdóname. No puedes decir que son obras aparte de la fe porque Pablo dice que solo por la fe y no por obras para que nadie se glorie. Estuvieras poniendo a pelear a Santiago con Pablo. No, para nada. Justificación imputada es lo que usted solamente mira al Cristo y no tiene que hacer Pero nada. qué fin, Pero la mira, justificación eso de imputada, impartida es cuando tú eso de tienes que imputada es hacer un invento. Lo de santificación. imputada tú Está te lo bien, no hay inventas problema, porque no la Biblia no discutamos, dice eso, ni no tampoco discutamos. dice la fe, la Ahí otra está, la fe que Biblia tú está hablas. allí, ahí están escuchando. Yo les pongo solamente, no solo para ustedes, sino para las otras personas. Ok, Que la vean fe, y que estudien mire, y que analicen. ok, la fe que habla el hermano Fernando, la fe que él habla, en ninguna parte de la Biblia dice que es una fe o imputada o una fe de la otra que él habla, que habla de otra Pero fe. si le acabo de leer, Romanos, ¿le Fe leo de nuevo? imputada, fe ¿Le imputada. leo de nuevo? ¿Le Fe leo de imputada nuevo? no, fe imputada no, eso tú solo Romanos añades. 4:11. La Romanos fe, 4:11. somos justificados por la fe. Estimado, Eso de escuche. imputado tú solo añades o lo de lo otro tú solo añades. Estimado, escuche. Hay obras que
que son pero no me justificación que es atropellen. imputado, justificación. ¿Qué es lo otro que tú dices? Una Romanos justificación. 4:11. Y recibió la señal Perdóname, de la explícame circuncisión. primero. Tú hablas de dos justificaciones, una imputada y la otra es La impartida santificación. impartida. Para mí es Eso de fe santificación. impartida, eso tú te lo inventas. Es santificación. Ese es un término que le ponen los Santificación teólogos. es otro tema, hermano. Por No tiene eso, que ver eso es con lo la que está hablando, justificación. por eso es lo que está hablando Santiago, de santificación. Porque No, sin santificación Santiago nadie no está verá hablando de a santificación. Dios. Ah, pues estamos de acuerdo, porque santificación sí Dios hace eso. En la Bueno, santificación sí, tú tienes que pedir perdón, obviamente, para que Dios te perdone. Obviamente en la santificación sí, pero eso no tiene que ver con la justificación. Tú ya fuiste entonces hablemos así, justificado. hablemos con la Biblia nada más. En Romanos 4:11 sí habla de una justificación imputada, está allí, no me inventé. Y aquí en Santiago 2:24 está hablando de santificación. Está bien, estamos de acuerdo ahora. Bueno, si tú le pones santificación a esa etapa, pues claro, todos estamos de acuerdo que en la parte santificante el proceso es así, esa es la dinámica. Pecas, pides perdón y Dios te perdona. No te haces el loco porque tú eres una nueva criatura. Nadie que sea regenerado se va a hacer el loco y va a pecar y va a seguir su vida así. Porque ya fuiste regenerado, eres otra persona, eres una persona que ama las buenas obras. Por supuesto, pero eso no tiene que ver con la justificación. La justificación da entrada y derecho a todo eso. La justificación es lo que te da derecho a ser santificado y a ser regenerado. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo varias, pero les dejo a los demás para que conversen. No, si tú eres el único que... Ah, y otra persona. No, hay 4 aquí. Ah, pues denle. Perdonen, yo a veces me pongo así medio, pero estoy bien. No se molesten conmigo, pero... No sé si Carlos o alguien más quiere comentar, si no, yo tengo aquí comentarios. Bueno, voy a comentar lo que dice Felipe. Yo también creo que la fe es solamente una y es por la fe. Lo que pasa que Romanos 4:11 está haciendo un recuento y está enseñando, Pablo le está diciendo que la fe se aplicó también a Abraham, pero ustedes lo miran como imputada, pero Pablo está haciendo, les está haciendo ver a los judíos de ese tiempo que la fe siempre estuvo como un mecanismo preparado por Dios para cuando viniera Jesucristo, y con Jesucristo solamente para ejercitar fe, porque en ese tiempo, en el tiempo en el que está Pablo, todo el mundo del que habla la Biblia, que son los judíos o Judea o el reino del sur, todos ellos obedecían la ley. Entonces, Pablo, para quitarles esa inercia que llevan de obedecer ley, les dice que la fe estaba desde Abraham y les pone el ejemplo, y que ahora solamente Pablo lo que está luchando es con los judíos de decirles, por favor, ya no se maten tanto, nomás crean en Jesucristo y en su obra. Pero en ese tiempo, pues como no hay Facebook, no hay TikTok, no hay YouTube, pues nadie conoce quién es Jesucristo. ¿Cómo vas a creer en alguien que te cuenta algo de que no sabes ni quién es ni qué hizo, y estás en las afueras, estás en Roma, estás en Galacia, estás en Siria, en Antioquía? No sabes. Pablo va y te empieza a contar todo, y para convencerte, Pablo te habla de la fe que está ejercida por Abraham cuando él fue llamado. Eso es todo nada más, pero sigue siendo la misma fe, creer en algo. Y en el tiempo que Pablo habla, la fe debería ser depositada en Jesucristo y su obra. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Carlos. ¿Están allí? Hermano, me gustaría hablar del tema de Santiago que estaban exponiendo ahí, del pasaje de Santiago. ¿Se me permite? Sí, adelante. Ajá. Bueno, ahí primeramente Santiago lo que remarca es como usted estaba exponiendo, ¿verdad, hermano? En Santiago capítulo 2, verso 14. Ahí lo que remarca Santiago, como usted dijo,
la fe, que se evidencie la fe, ¿verdad? Que se evidencie la fe. Que si decimos que tenemos a Cristo en el corazón, que si tenemos a Cristo se tiene que evidenciar esas buenas obras. Eso es lo que les recalca Santiago a ellos, que se tiene que ver, por eso que le pone ejemplo, que si alguien está con frío, que tenemos que darle, se tiene que ver que le ayudamos. O que si necesitan algo, se tiene que ver esa evidencia, esa buena obra, que es el fruto de la fe en Cristo, la obra de nosotros. Porque cuando ya queremos apartar fe más obra, como hacen los católicos, que piden obra, pero se olvidan de que la obra es a través de nuestro crecimiento, es la evidencia del resultado de la fe en Cristo, nuestra obra. No es por nuestro propio mérito, digamos. Y eso va fluyendo mediante nosotros crecemos y conocemos más al Señor. Acá Santiago cuando dice que también Abraham fue justificado por las obras, ese veo yo un error que la mayoría comete. Claro, porque cuando él a Isaac quiso sacrificar, ¿verdad? Por amor a Dios, fue capaz él de sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? Entonces cuando ven que por las obras, dice, no fue justificado por la obra de Abraham, ahí está la confusión. Pero Abraham ya fue justificado mucho antes que nazca Isaac. Ya en Génesis capítulo 15 remarca que Abraham ya fue justificado ahí, en esa época, antes que nazca Isaac. Porque dice, y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Ya Abraham fue justificado muchísimo antes. Lo mismo con Rahab. Ella fue justificada primero por la fe, como nos explica en Hebreos, en la carta de los Hebreos, que todos fueron movidos por la fe, fueron justificados justos. La justificación significa que somos justos a los ojos de Dios. Allí en Romanos 5 nos aclara mucho el tema de la justificación, donde dice, por ejemplo, Romanos 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, habla de Adán, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. O sea que la justificación al recibir a Cristo, nosotros somos declarados inocentes, justos a los ojos de Dios, gracias a Cristo Jesús. Eso es lo que muchos no pueden entender, lo que significa justificación, que somos declarados inocentes ante los ojos de Dios. Justo, eso es la justificación, declarar inocente, justo al ojo de Dios. Y eso era mi aporte. Amén, muchas gracias. Pastor Sández, ¿pudiera reseñar la pregunta de Roberto Reyes, que es muy interesante, donde dice, ¿pueden explicar qué significa justificación desde una perspectiva del Antiguo Testamento? Eso está muy interesante. Y no tocamos ese tema, pero es interesante. No sé si lo pueda reseñar para que lo vean. Bueno, la pregunta es, ¿pueden explicar qué significa justificación desde una perspectiva del Antiguo Testamento? Ahí está. ¿Pueden explicar qué significa justificación desde una perspectiva del Antiguo Testamento? ¿Alguien quisiera contestarla o la contesto yo? Yo le podría hacer comentarios. Oseas dice, por la fe el justo por la fe vivirá. Y eso está también relacionado con Romanos. Ahí está la justificación, que es la que estamos hablando de la impartida. Entonces, esa es justificación. Eso ya estaba también escrito en el Antiguo Testamento. También dice en otra parte, en Isaías, ningún arma forjada, Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justificación viene de mí, declara Jehová. Entonces ahí estamos viendo también que sí está declarando justificaciones y mucho más todavía les manda en el Antiguo Testamento. Esta palabra es clave en el Antiguo Testamento, obediencia. Y esa obediencia es la que los santificaba, no a todos. Por eso es que Israel siempre tuvo un remanente. No podemos decir que, Señor, ninguno pudo cumplir. O sea, quiero quedar bien claro. Está claro de que nadie podemos cumplir todas las leyes. Ya. Pero sí. no es que nosotros debemos seguir pecando.
Eso sí no se puede. Y lo mismo era para el Antiguo Testamento. No te justifica nada. Por eso es que siempre hubo un remanente. Por eso es que Caleb entró. Por eso es que Josué entró a la tierra prometida. Porque ellos sí fueron justificados por sus obras que estaban haciendo. Tuvieron fe. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla sobre los dos tipos de justificación que yo lo veo. Es mi forma de pensar. Exactamente. Quiero abundar un poquito. Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron en Dios. Todo Israel se volvió de que no podían entrar a poder, que eran gigantes los que vivían en esas ciudades, fue por la fe. Josué y Caleb dijeron, no, los vamos a aplastar como cucaracha, y los demás se echaron para atrás, dijeron que no, que ellos no iban que era mentira, que Dios no le iba a dar esa tierra, porque ahí vivían gigantes, y por ese pecado de falta de fe, incredulidad, que lo dice Hebreo, que el problema de Israel fue incredulidad. Por no creer, pues perdieron el derecho de entrar en la tierra prometida. Ahora bien, quiero hacer también un hincapié de que la justificación de los hombres antiguos, especialmente del pueblo de Israel, era a través de los sacrificios de animales. Era a través de la santificación, a través de la sangre derramada. Eso era lo que los santificaba. Ellos creían que de Dios venía la salvación. Ellos creían en el cordero que Dios iba a proveer, de que ese cordero iba a llevar el pecado de ellos. Y eso fue desde la antigüedad. Fue la fe la que los justificó a ellos. Y otra, Fueron justificados. Lo que no fueron fue regenerados, pero sí fueron justificados por la fe. y otra, hermano, que en esa época era como que era una justificación, pero a la vez, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios en esa época de la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu se apartaba porque pecaban. El Espíritu le abandonaba. O sea que si ellos mantenían y cumplían los mandatos de Jehová, de Dios, si cumplían, estaban como una justificación momentánea. O sea, tenemos que partir también de ahí. Y ya en Cristo es diferente, porque ya en Cristo ya somos justificados una vez y para siempre. Somos salvos. Fíjate qué una interesante, vez y para qué siempre. interesante lo que tú estás diciendo. Porque ahora tú me traes a la mente de que cuando nosotros pecamos, yo pequé hoy, todos los días yo peco, Claro, todos los días exactamente. tengo que ir donde Jesús, pero el Espíritu nunca se aparta de mí. Exactamente. ¿Por Esa qué es el la Espíritu no se aparta de ti? Porque está justificado. Si perdiera la justificación cada vez que pecas, el Espíritu se estuviera apartando todo el tiempo. Y si se aparta el Espíritu, ¿cómo te vas a arrepentir? No es el Espíritu el que te redarguye. ¿Me entiendes? O sea, esto es algo serio. ¿Cómo es posible que alguien diga que por el pecado va a perder su justificación? Pues si tú pierdes tu justificación, el Espíritu se aparta. Y si el Espíritu se aparta, ¿quién te va a convencer de pecado? Otra cosa, si ya tú no eres justificado, ¿con qué derecho vas a ir delante de Dios a exigir perdón? Mira, aunque te arrepientas, tú no cualificas para ser perdonado porque tú no crees, porque tú no eres justificado por la fe. Tú tienes que ser justificado por la fe para entonces tener derecho a pedir perdón cuando pecas. Porque la bienaventuranza es bienaventurado aquel a quien Dios no toma en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque si Dios tomara en cuenta mis pecados, no me pudiera justificar a menos que yo fuera santo. Y Dios no justifica santos. Dios justifica impíos o personas que están regenerados, pero pecan, porque están en un proceso de santificación. Y la justificación siempre está operando porque siempre te mantienen ese standing. Porque fuera de ese standing ni puede ser regenerado, ni puede ser perdonado, ni puede ser nada. Porque la justificación por la fe es lo que te da entrada a ese mundo, a ese cuerpo corporativo. Amén. Tú eres parte del cuerpo porque crees en Cristo. Y estando en el cuerpo, aunque peque,
Dios te va a perdonar porque tú vas a ir también, estás en un proceso, el Espíritu Santo está contigo, te va a redarguir, tú vas a ir donde el Señor porque tú eres otra persona, tú eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, mi corazón de piedra ya se fue, ahora yo tengo un corazón sensible, un corazón de carne que cuando le falla a Dios, corre y le pide perdón y le pide misericordia y le pide ayuda para que Dios lo vaya santificando y para que el día de mañana yo sea mejor que el día de hoy, porque es un proceso de santificación. Nada tiene que ver con justificación. Tú eres justificado. Por eso es que por eso es que tienes la bendición de participar de esa vida, de esa experiencia que tienes en Cristo. Por eso es que te arrepientes cuando pecas. Antes no. Cuando tú eras impío, que no creías, tú pecabas y seguías y no te importaba nada. Pero ahora no es igual. ¿Por qué? Porque tú eres una persona regenerada y eres una persona que está siendo santificada por el Espíritu Santo. Ya tú no te vas a hacer el loco cuando pecas. Tú no vas a pecar deliberadamente. Tú no vas a tener el pecado como un estilo de vida. Tú vas a pecar, obviamente, por el desarrollo, porque somos seres humanos débiles y tenemos un desarrollo en la santidad, que en medio de ese desarrollo está el pecado, por supuesto. Todos los días pecamos, pero tenemos unos beneficios porque somos justificados. Si no estuviéramos justificados, no tuviéramos ningún beneficio. Todo eso que nosotros tenemos, esos beneficios maravillosos, un espíritu que nos redarguye cuando pecamos, un Cristo que nos lava con su sangre siempre que acudimos a Él, todo eso tiene que ver con que ya eres una persona justificada, no eres el mismo. Si estuvieras perdiendo la justificación cada vez que pecas, el espíritu se iba de ti, no tenías quien te redarguyera, no puedes ni tienes derecho a perdón de pecados por más que te arrepientas, y de verdad que estarías perdido. Por eso es que Dios justifica sin tener relación con el pecado. Dios justifica por la fe. Amén. No por nada que tenga que ver con tus pecados. Amén. Bueno, hermanos, ya ha pasado 2 horas 36 sí, ya yo minutos. Me voy yendo. Tú sabes que ya yo soy viejito, yo no aguanto esto. Esta gente, Sí, no. ya yo me estoy yendo ya. Y yo con mi problema Le de doy cuello gracias a no- los hermanos, a los foristas que Mm, fueron muy respetuosos. claro. Si los hermanos Abrazo después, a todos. por ejemplo, no sé si alguno quiere seguir después, me avisa, abren otro panel, pero lo van a conducir ellos porque yo no puedo seguir por el tema que todavía estoy convaleciente. Así que bueno, ayer terminé mal, me tuve que ir antes porque, bueno, justamente por eso. Así que bueno, si alguno va a seguir, me avisa. Acá pongan el chat si quieren que abra otro video, pero de la justificación ya el próximo viernes están invitados porque Héctor Lugo y Sandra siguen con el tema, así que están todos invitados.